Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. Vamos a hablar entonces en esta clase acerca de 20 mecanismos del cerebro, ¿sí? Obviamente, seguramente son muchos más, ¿sí? Porque la mente es algo pues que actúa bajo ciertos mecanismos y seguramente con el tiempo se irán descubriendo muchos más, pero en esta ocasión vamos a hablar de 20. Si empezamos por unos más básicos y luego vamos entonces a mirar otros que están detrás de nuestras acciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque a partir de ahí vamos a poder conocer qué es lo que ese fenómeno llamado sueño psicológico, ¿sí? El sueño psicológico es el que consume toda tu energía y no te deja ser consciente de lo que estás haciendo. Entonces, es importantísimo tener en cuenta eso. De hecho, este video iba a ser más largo, iba a ser, calculo yo que de 1 hora y más, incluso hasta 2 horas, me tocó que dividirlo. Entonces en esta primera parte voy a hablar de esos mecanismos y en la siguiente clase, eso espero, poder hablar de ese tema de la conciencia que viene después de conocer ese sueño psicológico. Entonces, si bien no es necesario que te veas esta clave porque son mecanismos y el mecanismo tal, mecanismo tal, mecanismo tal, entonces sí es importante para que comprendas el tema de sueño psicológico, sí, que es importantísimo porque ahí es lo que está detrás de todas nuestras acciones y debemos entonces conocerlo. Esperemos pues que no nos demoremos mucho tiempo en la realización de este video. Y bueno, ya en la clase anterior habíamos hablado acerca de cómo la información entraba a nuestro cerebro, cómo la interpretaba, ¿sí? Cómo interpretaba el cerebro esa información y cómo a partir de ahí se generaban unos prejuicios a partir de los cuales se tomaban unas decisiones, ¿sí? Entonces en esta ocasión vamos a hablar de esos mecanismos en los cuales el cerebro mueve información para acá, mueve información para este otro lado, toma una decisión por acá, toma otra decisión por allá, para que entendamos entonces qué es lo que se mueve dentro del subconsciente, ¿sí? Al fin y al cabo el canal se llama Descubre Subconsciente. Entonces, bueno, vamos a darle como se dice. Entonces, bueno, también vamos a hablar de bucles mentales y todos esos temas, importantísimo tener en cuenta. Entonces, habíamos hablado anteriormente acerca de que nosotros tenemos una programación, ¿sí? Actuamos a través de una programación heredada a través de toda la información que asumimos a través de la televisión, las escuelas, los padres, toda esa información está guardada en nuestro interior y al momento de tomar una decisión el cerebro compara esa información que está recibiendo ahora con la que ya tiene guardada en su interior y a partir de ahí pues entonces toma decisiones, ¿sí? El cerebro funciona principalmente a partir de la atención, ¿sí? La atención que tiene en su entorno para buscar placer, huir del peligro o defenderse de agresiones, ¿sí? Entonces, vamos a hablar entonces de esos mecanismos básicos, ¿sí? Hay 8 mecanismos básicos principales. El primero de ellos tiene que ver que el cerebro no distingue la realidad de la imaginación. Ah, ¿que cómo me puedes demostrar eso? Pues es que, mire, vea, los mismos mecanismos que se activan al momento de imaginar algo son los mismos que se activan al momento de vivir algo real, ¿sí? Y si no, pues entonces, ¿por qué lloramos por una telenovela que no sabemos, que sabemos que no es real, ¿sí? ¿Por qué le cogemos rabia a un villano de una película sabiendo que no es real? Es un actor que está ejecutando un papel, ¿sí? Entonces, ¿por qué recreamos una y otra vez un evento que ya pasó, que no está pasando? ¿Sí? Y nos genera placer recrear ese momento, ¿sí? Es algo que no pasó. Entonces, entendamos cómo funciona ese mecanismo, ¿sí? Lo mismo respecto a un presentimiento. Usted le puede guardar rabia a una persona que usted vio en televisión, un presidente de una nación, y usted no puede ver a esa persona porque usted le tiene rabia por algo, ¿sí? Y es una persona que usted simplemente está viendo en televisión. Usted tiene cosas más importantes en la vida, pero aún así usted se concentra en ello, ¿sí? Entonces, hay que entender eso, lo mismo que los dolores, hay cosas que nos producen dolor solamente por cosas que estamos imaginando, ¿sí? O recordando. Entonces ahí está el primer mecanismo que es importante. No vamos a tener, considero yo, que tiempo de analizarlos todos en detalle. Seguramente en las asesorías, cuando estemos en ese tipo de asesorías, podemos mirarlo y aplicarlo ya en momentos muy específicos. Bueno, hablemos y avancemos porque siempre son, ¿sí? En dos,
El cerebro siempre está buscando ahorrar energía. Es decir, lo único, lo que más de pronto, si pudiéramos decirlo, teme el cerebro es a quedarse agotado, sin energía, sin batería, ¿sí? Por lo tanto, hace todo tipo de esfuerzos. Venga, yo coloco el micrófono por acá para que pueda escucharse un poquitico más duro. El cerebro hace todo tipo de esfuerzos por evitar el esfuerzo, ¿sí? A no ser que lo que vaya a hacer considere una gran recompensa, el cerebro no se va a poner a desgastar, ¿sí? Tres, el cerebro no distingue el tiempo, ¿sí? Porque mire que con la misma intensidad que recreamos el presente, recreamos el pasado y recreamos el futuro, ¿sí? Y el cerebro, y nosotros nos atormentamos por cosas que ya pasaron, o sea, ya pasó. No hay manera de que eso nos esté afectando porque ya pasó, ¿sí? Pero el cerebro no lo distingue, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro todo es un eterno presente, lo mismo que con el futuro, ¿sí? Hay algo unas preocupaciones acerca del futuro, pero no están sucediendo, puede que no sucedan y aún así el cerebro insiste en preocuparse por ese futuro, ¿sí? Entonces ahí hay otro mecanismo a través del cual el cerebro funciona es la búsqueda del sentido de propia valía. Es uno, o sea, el cerebro invierte tanto esfuerzo en eso, ¿sí? En sentir que es importante, en huir de algo que llama insignificancia, ¿sí? Nadie le gusta sentirse insignificante, la sola palabra hace, como se dice, hervir la sangre, ¿sí? Entonces es algo que el cerebro tiene que ver como con la propia existencia, el sentido de existir, ¿para qué existo?, ¿sí? Entonces eso, el cerebro invierte enormes energías, ya sea haciéndose notar o llamando la atención, ¿sí? Aunque el método correcto sería invertir en crear, ¿sí? En hacer obras y en transformar. Pero bueno, de eso lo hablaremos, que forma parte del curso. Entonces, el otro mecanismo, la fijación, el quinto, fijación de la atención. Es decir, cuando el cerebro fija la atención en algo es porque considera de que eso es importante, que le brinda algo y todo lo demás pasa a un segundo plano, ¿sí? No es consciente de todo lo demás. Por ejemplo, un beso, ¿sí? Un beso de la persona que más amas en los labios, ¿sí? Tú, ese instante que está sucediendo ese beso es como se dice, eterno, es algo genial que toda la mente se concentra en ello, todos los recursos, y puede pasar todo alrededor y tú no te das de cuenta, ¿sí? Porque toda la atención para ti está concentrada en ese momento, de besar a esa persona que tanto deseas y amas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estás en un transporte leyendo un libro y tú no pones atención a la conversación que está al lado, ¿sí? Tú sigues en tu libro, pero si hablan así acerca de el atraco al bus, pues tú te pones alerta, el cerebro de una vez, ¡tin!, ¿cierto? Entonces, para que entendamos que el cerebro tiene un mecanismo de atención respecto a lo que es importante. Lo otro que hace el cerebro es organizar la información, obviamente, funciona como un estómago que digiere la información que llega del exterior, ¿sí? Entonces, obviamente, porque algo tiene que hacer con esa información que llega y el cerebro tiene que organizar eso de alguna manera, ¿sí? Un séptimo punto tiene que ver con los puntos ciegos que el cerebro deja a partir del enfoque que él realiza. Por ejemplo, el cerebro interpreta según la información que va llegando de afuera, ¿sí? Es lo que tiene para poder comprender el mundo. Es decir, que si tú no tienes una información que llegue de afuera, espérate, que es que hay algún ruido que está por acá sonando, bueno, no importa. Entonces, si tú no tienes una información previamente registrada en tu interior, anteriormente guardada por la educación o algo, pues entonces el cerebro no va a tener manera de interpretar algo, ¿sí? Tú no puedes interpretar algo que no conoces, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el cerebro? Lo que hace es complementarlo con otros recuerdos, o sea, interpretamos cosas a partir de los recuerdos que ya tenemos o el contacto que hayamos tenido con eso, ¿sí? O lo que hayamos aprendido. Entonces, somos completamente ciegos respecto a cosas que no hemos tenido la información, que esa información no ha llegado a nosotros. Entonces ustedes se imaginarán cuánta información escapa a nuestro entendimiento. Es que es impresionante, y si alguien se lo pusiera a pensar de una manera consciente y con tiempo, se daría de cuenta de lo impresionante que es saber que nosotros interpretamos a partir de las cosas que ya tenemos guardadas, ¿sí? Y de las cosas que experimentamos, pero desconocemos todo lo demás, absolutamente todo lo demás. Es impresionante. Muy bien, entonces el otro mecanismo tiene que ver con la recordación, ¿sí?
Nosotros solamente tomamos decisiones a partir de las cosas que nos acordamos, por eso tú tienes un propósito de vida, tú tienes una meta para el día de hoy y a ti se te olvida y pues entonces no la terminas ejecutando. ¿Por qué? Porque el cerebro solamente toma decisiones a partir de lo que tiene presente en la mente, ¿sí? Porque si lo tiene presente es porque es importante, ¿sí? Y muchas veces el dolor que hace es poner eso de frente. Usted, hay algo que te está doliendo y el cerebro diciéndote, mira, mira, esto. ¿Sí? ¿Por qué? Te duele, sí, tienes que solucionarlo. Entonces, o te genera mucho placer, ¿sí? La misma cosa. Entonces, para poder acordarse de todas estas cosas, tiene que hacerse repeticiones, ¿sí? Repetirlo y convertirlos en hábitos, ¿sí? Entonces, también tiene que ver que aunque nosotros no podemos dejar hábitos que no nos acordamos de que lo tenemos que dejar. Esa es la razón por la que muchas veces no somos capaces de dejar ciertos hábitos. Muy bien, entonces hablemos de ahora de cómo funcionaría ese tema del subconsciente. El subconsciente, o hablemos de la conciencia básicamente encarga como del 5% de todo lo que se hace porque son las pocas cosas a las que nosotros le ponemos atención, como el beso, ¿sí? Como el beso que yo te decía. Eso sí es algo importante para nosotros, lo hacemos conscientemente. Pero cosas como caminar por la calle, tú vas, por ejemplo, con tu celular así, ¿sí? Pero tú eres consciente de lo que estás escribiéndole a la otra persona, pero no eres consciente de cómo estás caminando, ni la persona que pasó por el lado, ni qué chaqueta llevaba, nada de esas cosas te acuerdas, ¿sí? El cerebro no tiene esa capacidad de multiatención, ¿sí? Y de estar procesando todas las informaciones que llegan por los sentidos al mismo tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Y cómo surgen las acciones? Entonces, pues las acciones surgen, ya vimos, por todo ese almacenamiento de información que tenemos en nuestro interior y todas las malas experiencias que nosotros vivimos en un pasado nos vuelve prevenidos, ¿sí? Entonces, así sea que la acción nueva que vayamos a vivir relacionado no nos esté perjudicando, pero ya de por sí nos vuelve prevenidos. Entonces, generalmente lo que hacemos es reaccionar, ¿sí? Toda la data que llega acerca del mundo exterior, de los libros, de las amistades, de los padres, toda esa información está afectando nuestra conducta porque es información que estamos recibiendo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos toda una cantidad de creencias, de aficiones, de rencores, que son los que están detrás de nuestras acciones. Alguien que es fanático de un equipo, pasa tanto tiempo investigando ese equipo, leyendo acerca de los jugadores, de las transferencias, de todas esas cosas, que no es consciente acerca de todo lo demás, ¿sí? No es consciente de todos los demás procesos, y por eso, como se dice, pues se concentra únicamente en eso y pierde energía en ello, ¿sí? Lo mismo que los rencores, ¿sí? La persona vive pensando tanto tiempo en la otra persona que se olvida de sí mismo, ¿sí? Entonces, y lo mismo con las creencias. Entonces, bueno, esos son como mecanismos básicos que están detrás de nuestras acciones. Ahora hablemos de otros mecanismos complementarios, ¿sí? Que tienen más que todo que ver con acciones subconscientes, que en la manera en que nosotros actuamos, ¿sí? Entonces, uno de esos primeros mecanismos tiene que ver con la evasión de la realidad, ¿sí? Lo que obviamente busca el cerebro es evitarnos un dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sería masoquismo, ¿sí? Si tú insistes en recrearte en un dolor, en algo que te incomoda, que te humilla, que te hace sentir mal, pues entonces serías masoquista, ¿sí? ¿Qué hace el cerebro? Quita eso de la realidad para hacer una realidad un poco más amable, ¿sí? El problema es que hacer eso pues no evita de que eso se pierda, por así decirlo, eso o desaparezca por el solo hecho de evitarlo, ¿no? El problema sigue ahí, lo que produce dolor sigue ahí. Lo mismo que es atacar una situación agresiva. Si nosotros nos sentimos agredidos, nosotros nos defendemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, alguien que nos diga algo que nos aminora, que nos hace sentir mal. Por eso, las personas arrogantes nos genera tanto repudio porque nos hacen sentir menos de cierta manera, ¿sí? Alguien que se jacta de muchas cosas que uno no alcanza a conseguir porque está concentrado en otras cosas, pues entonces eso genera un rechazo, ¿sí? Así son los mecanismos del cerebro. Lo otro, un segundo punto de estos otros mecanismos, ¿sí? Tiene que ver con el apego al placer, ¿sí? El cerebro, mejor dicho, siempre está buscando novedades, ¿sí? Entonces, cuando encuentra algo que es placentero para los sentidos, llámese al tacto, que es, por ejemplo, los alimentos y unos ricos dulces, chocolatinas, quesos, todo eso, y el cerebro se prende de eso,
También la compañía de una persona nos genera un placer, esa compañía nos hace sentir muy bien, nos divierte, tin, se prende, apego, ¿sí? Entonces, así funciona el cerebro, es busca apego hacia lo que le genera placer. Lo otro es que este cerebro busca la validación. Tercer punto, ¿por qué busca la validación? Porque hay algo que necesita llenar, ¿sí? Generalmente es falta de amor e inseguridad. Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento nos sentimos ignorados, como si no fuéramos importantes. Por lo tanto, hay una búsqueda personal hacia ese amor que no tenemos, que alguien nos lo dé, y esa inseguridad que sentimos necesitamos llenarla de alguna manera con fuerza, ¿sí? Por eso les decía yo, el sentido de propia valía es muy importante y se hace en todo tipo de acciones, ya sea llamando la atención, ya siendo, convirtiéndose en un rebelde, invitando a la rebelión para hacerse notar, o mostrándose que se es más de alguna manera, ¿sí? Hay un mecanismo que el cerebro siempre va a estar buscando y lo va a reflejar de muchísimas maneras. Otro mecanismo está la generalización, ¿sí? Es decir, el cerebro siempre que ve algo piensa que todo lo que está relacionado es igual. ¿Por qué? Porque al cerebro no le da tiempo de ponerse a procesar todas las informaciones relacionadas con un aspecto, ¿sí? Para entender esto, miremos, tú vas a una ciudad, a ti te roban en esa ciudad y tú automáticamente calificas la ciudad como insegura, ¿sí? Que es insegura y tuviste una mala experiencia. Por una mala experiencia tú calificas la ciudad como una mala ciudad para ir a vacaciones, ¿sí? Mientras que otro que tiene una buena experiencia califica la ciudad como buena, ¿sí? Pero ninguno ni lo otro es absoluto, ¿sí? Puede que haya inseguridad, desafortunadamente te tocó a ti, pero la ciudad es genial. O al que le tocó bien, puede ser que la ciudad es peligrosa, pero por casualidad le tocó vivir buenos momentos y tiene una buena experiencia. ¿Qué hace el cerebro? Generaliza, ¿sí? Y así con todas nuestras acciones, ¿sí? Nosotros todos los problemas los matizamos como blanco o como negro, ¿sí? Es bueno o malo, ¿sí? Vemos la realidad de una manera dual, ¿sí? No vemos los contrastes. ¿Por qué? Porque el cerebro generaliza algo así como placentero o doloroso, bueno o malo, ¿sí? Todo es dual. Entonces hay que aprender a entender ese mecanismo para no caer en esa trampa, ¿sí? La otra es la normalización. El cerebro tiende cuando una situación está ya muy en contacto con ella, el cerebro no invierte tiempo en ello, ¿sí? Sino que ya lo normaliza y lo invisibiliza, así como por ejemplo cuando tú hueles mal, ¿sí? Tú llevas mucho tiempo en tu cuarto, no lo has lavado, no te has bañado y queda hueliendo mal. Tú no lo detectas, pero alguien que entra lo va a detectar, ¿sí? Pues entonces de la misma manera sucede con nuestros prejuicios. Vivimos tanto tiempo con nuestros prejuicios, lo hemos visto crecer que ya ni siquiera lo detectamos y lo normalizamos. Normalizamos nuestros prejuicios, nuestros dolores y nuestros hábitos. Sexto punto sería la automatización, es decir, si algo el cerebro ve que se repite, ¿sí? Que se repite, no va a invertir energía pensando en ello, sino que el subconsciente llega y asume esa acción y la repite automáticamente sin que tú te des de cuenta, ¿sí? Así como cuando tú te vas a cepillar, tú ni te das de cuenta, tú simplemente lo haces ta, ¿sí? Tú no es como la primera vez que cogiste un cepillo y te, bueno, para arriba y para abajo, que no, tú ya llegas, te organizas y siguiente, ¿sí? El cerebro no invierte energía en eso, sino que forma parte de un automatismo, ¿sí? Y lo mismo sucede con los hábitos inconscientes. El cerebro no se pone a analizar en ciertos hábitos de tu manera de pensar, de tu forma de pensar, sino que los ejecuta, y por eso es que cuando sucede algo nosotros no lo analizamos, sino que reaccionamos de manera automática, ¿sí? Como cuando yo, el viejo y conocido ejemplo que yo siempre mantengo acerca de ver a un perrito pegarle, tú de una vez te indignas, ¿sí? Y de una vez reaccionas y actúas. Son mecanismos del cerebro que ya están ahí. Entonces, para que entendamos eso, hablemos entonces de un séptimo punto que sería la formación del placer, que es que tú le coges placer a las cosas. O sea, hay cosas que sí por naturaleza nos gustan, ¿sí? Pero muchas veces las cosas que nos gustan es porque nos acostumbramos a que nos gustara, ¿sí? De ahí los gustos musicales, ¿sí? Alguien, por ejemplo, que nació en una familia de rockeros, ¿sí? Y que nació en la época que yo crecí, por ejemplo, en la época de los 90, pues yo crecí con el rock. ¿Sí? Entonces a mí me gusta mucho el rock, era lo que estaba de moda. Hoy en día, un muchacho que crece con el reggaetón
estos jóvenes, y pues obviamente le va a gustar el reggaetón, ¿sí? Y así con, por ejemplo, los que nacen, nosotros escuchamos, por ejemplo, música de Japón, no nos llama tanto la atención, pero el que creció en esa cultura, creció con esa música, seguramente le va a llamar la atención, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la cultura también influye en muchas cosas. Por ejemplo, en Japón es muy importante verse delgadas, ¿sí? Bien delgaditas, ¿sí? Cosa contraria a las latinas que les gusta, por ejemplo, que las caderonas, tetonas, bueno, todos esos temas. Diferentes culturas, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho con las neuronas espejo, es decir, el cerebro siempre está buscando imitar las cosas que ve geniales del exterior y las asume para sí. Entonces, tú ves una película o tú ves a alguien que disfruta cierto tipo de música, desde la primera infancia tú te vas a ir acostumbrando a ese tipo de música, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con películas, ¿sí? Tú ves una película, ves allá al padrino, el mafioso, cómo los gobierna a todos y cómo le besan el anillo, ¿sí? Y todas esas cosas, y esa. Entonces un niño ve eso y dice, oh, genial, ¿sí? Entonces, por neuronas espejo quiere imitar eso que se ve tan genial, porque en las películas vemos cómo el malo pues la disfruta y la pasa bien durante toda la película y solamente al final le dan su lección, ¿sí? Entonces que mayor tiempo la disfrutó, ¿sí? Disfrutó la situación. Muy bien, eso ya sería como para ahondar en otro tema. 8. La formación de los miedos y creencias limitantes. El cerebro huye del dolor, de la pérdida, ¿sí? Y nos protege de los peligros. Eso es la función básica del cerebro. Pero ya los peligros no son de ataques de osos, ¿sí? No, ya hoy ni de serpientes, ni leones, nada. Hoy en día ya nos defendemos es de las otras personas, del ego de las otras personas. Entonces ya cosas como humillaciones, envidia, son cosas que ya asumimos que son agresiones y por lo tanto nos protegemos, ¿sí? Y de ahí surgen muchas creencias limitantes, porque situaciones que han sido dolorosas para nosotros, en las que hemos fallado, en las que nos han superado, porque no las sabíamos cómo manejarlas, no teníamos la suficiente información, entonces creemos que no se puede, las vemos difíciles, ¿sí? Entonces hay una gran cantidad de creencias limitantes y además de que le asignamos muchísimo poder a esas situaciones, sí que las magnificamos más allá de lo que realmente son, pues son cosas realmente sencillas, ¿sí? Si tú te pones a pensar, ponte a pensar en una situación difícil que tú hayas vivido hace 10 años, ¿sí? Analízala en estos momentos con la conciencia y la sabiduría que tú tienes y vas a decir qué cosa tan fácil, ¿sí? No sé por qué me estaba complicando en esa época, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque cuando tú enfrentas una situación por primera vez, pues es difícil porque no tienes la información y la experiencia, ¿sí? Entonces, en la medida que tú vas creciendo, ya vas a tener más conocimiento, más fuerza y por lo tanto va a ser más fácil, ¿sí? Pero nuestras creencias de las vivencias nos limitan y creemos las tenemos así, en lo alto, creemos que son, como se dice, invencibles, cuando son cosas que seguramente con el poder que tenemos ahora y si nos enfocamos podemos vencerlas fácilmente, pero esas creencias limitantes de que no pudimos, pues nos va a disminuir la fuerza. Otro mecanismo es las sombras, ¿sí? Las sombras vienen a ser como contraparte de la virtud, ¿sí? Son como el exceso de virtud, entonces el exceso de nobleza o la falta de nobleza es negativo, ¿sí? Si eres demasiado noble, pues se aprovechan de ti, pero si te falta nobleza, te falta empatía y eres apático y te trae problemas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que cualquier virtud, por muy genial que se vea, si tú no la sabes manejar en la cantidad adecuada y en el momento adecuado, pues entonces se convierte en una debilidad, se convierte en algo en tu contra y por lo tanto se convierte en tu sombra. Generalmente tu principal habilidad también genera una sombra que se puede convertir en tu debilidad, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una persona muy organizada, ¿sí? Y debido a ese orden yo a veces me enredo en mi propio orden, ¿sí? Porque yo no soy capaz, por ejemplo, de guardar una cosa que yo no veo que necesita, ¿sí? Que necesite y después con el tiempo resulta que sí la necesito. ¿Por qué? Porque no le vi la utilidad, la quité de mi vista. Entonces se convierte en una habilidad y hay que ser consciente cómo tu habilidad y tu principal fuerza se convierte en tu debilidad en algún momento si no lo sabes manejar. Entonces, lo otro es que nosotros el cerebro siempre está buscando dominar, ¿sí? La dominancia dentro del entorno por esa sensación de separación que tenemos. Entonces siempre estamos compitiendo contra los demás, ¿sí? Nos estamos midiendo en fuerza porque de cierta manera sentimos de que así nos vamos a proteger de que alguien venga por nosotros y nos haga sentir frágiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de dominar a otros y de ahí sale el bullying, salen las guerras alguien haciéndole bullying a otros, ¿sí? Entonces,
nosotros podemos superar este sentimiento de competencia cuando entendemos que es mejor que competir es unir fuerzas. Porque al fin y al cabo todos siempre queremos lo mismo, ¿sí? Ser feliz, lograr nuestros propósitos, ¿sí? Nos va muchísimo mejor trabajando en colaboración que, como se dice, luchando contra todos, ¿sí? Mucho mejor unir nuestras fuerzas a otros para lograr objetivos comunes que luchar contra todos los demás para lograr un objetivo, ¿sí? Es completamente en contra. Otro mecanismo que tiene el cerebro tiene que ver como con el origen de nuestras conductas, ¿sí? Para entender esto, pues analicemos la película Inception. En esa película vemos que el protagonista se insertaba, se metía en los sueños de las personas, ¿sí? Se metía en los sueños y se metían a las profundidades del subconsciente para dejarle una idea. Si se acuerdan de la película, si no la han visto, se las recomiendo, ¿sí? Entonces, cuando ya llegaban a los niveles más profundos del subconsciente, por allá les sugerían de una manera muy sutil una idea, ¿sí? Y luego salían del sueño. Y esa idea con el tiempo iba creciendo, iba aumentando, hasta que finalmente se convertía en una decisión, ¿sí? Esa película explica excelentemente bien cómo cambiamos de decisiones, cómo surgen nuestras decisiones. Entonces, así son nuestras decisiones. Funcionan a veces como un virus, ¿sí? Un virus es algo que se mete al sistema nervioso central y a partir de ahí empieza a afectar todo lo demás, ¿sí? Entonces así son nuestras ideas. Las ideas se insertan en nuestra mente, en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Principal. O sea, la idea llega en forma de impulsos eléctricos, la parte más básica, y esa sola idea, dependiendo de la fuerza que tenga, puede afectar toda nuestra conducta, cambiar nuestra manera de pensar y cambiar absolutamente todo. Una sola idea, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, ciertos cultos religiosos consideran de que los demás no son dignos, por así decirlo, y les agreden simplemente una idea, un culto, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Por ejemplo, ideas de religiosas que dicen, bueno, de irse por una montaña a aislarse del mundo y de todos sus deseos y pecados, ¿sí? Entonces una sola idea cambia la conducta. Entonces, tenemos que tener cuidado con muchísimas de esas pequeñas ideas que están en nuestro interior. Por sutiles que sean, puede ser la más sutil, puedes tú ser el tipo más genial, pero una sola idea errada puede estar afectando todo tu sistema de decisiones, y en eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Entonces, bueno, ya voy a terminar el video porque me va a quedar demasiado largo. Entonces, adelanto temas, ¿sí? Todos estos mecanismos, este teje, maneje y por acá, que si la defensa, que si entonces, que si la competencia, todo eso genera una cantidad de actividades que llamamos sueños psicológicos. Sueño psicológico es una actividad mental, es una mecánica, es toda la actividad mental que mantenemos todo el día, es la divagación mental, ¿sí? Mantenemos divagando por allá pensando en otra cosa. Tú vas a la cocina y vas a hacer tu sándwich, pero tú estás pensando en una cantidad de cosas, ¿sí? Todo ese mecanismo, toda esa información que está en el cerebro divagando de un lado para otro sin ser conscientes nosotros de ello, ¿sí? Entonces muchas veces de ahí surgen ideas de todas esas divagaciones que nosotros hacemos sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces pasamos gran tiempo recreando nuestro pasado y gran tiempo llamando la atención, gran tiempo dedicados, por ejemplo, a ciertas venganzas y ciertos rencores y alimentando ideas equivocadas. Pues entonces todo eso es lo que llama el sueño psicológico, porque digamos es un efecto zombie, nos dormimos, ¿sí? Estamos dormidos, inconscientes de nuestros verdaderos problemas que realmente están sucediendo, inconscientes de lo que está pasando en nuestra mente e inconsciente de cómo nuestras acciones están afectando nuestro futuro, ¿sí? Y otra, la cereza en el pastel, es el diálogo mental negativo, ¿sí? Pasamos tanto tiempo en un diálogo mental pesimista que nos oculta todos nuestros potenciales, ¿sí? Porque el pesimismo nos ayuda a pensar en aquello de lo que somos capaces, ¿sí? Y nos ocultan las oportunidades que vienen del exterior, porque uno cuando es negativo no ve las oportunidades, sino que ve los problemas, ¿sí? Entonces toda esa cantidad de sueño psicológico que está ahí, ¿sí? Es lo que nos está absorbiendo todas nuestras acciones, nos está durmiendo, actuamos de manera mecánica, reaccionamos, tomamos decisiones que no sabemos de dónde surgieron, y pues entonces ahí está el problema, porque ¿qué beneficio nos puede hacer eso, sí?
Salvo que, o sea, no hay ningún problema con los mecanismos, ¿sí? Sino el problema está en las ideas equivocadas que utilizan esos mecanismos y de la saturación de información que llega a nosotros, todas esas ideas allá revoloteando, ¿sí? Por eso alguien dice, es que es muy difícil controlar los pensamientos. Realmente el problema es que no somos conscientes de los mecanismos que mueven el pensamiento, ¿sí? Y ahí está el problema. Y bueno, y nos vemos entonces, ya sería en la segunda parte, que ya hablaríamos acerca del despertar de conciencia, despertar de ese sueño psicológico.